cuestiones de concepto. Mirad, estos PDFs que tenéis ahí son que usan o han usado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts para una asignatura similar a la vuestra de Física 2. Entonces nos dice el problema, nos dice, tenemos en esta representación gráfica a la izquierda una línea de corriente, solo una, solo nos dibuja una, con los ejes X e Y, eso que es bidimensional, tal, y nos dice, bueno, eso, ¿a qué tipo de campo puede corresponder? Y nos da, olvidaos de la quinta, lo de no sé. Bueno, esa no podía dejarlo, pero no, vamos, es una de las 4 primeras. Entonces, de esa línea de corriente, ¿a cuál de los 4 campos que vienen aquí, enumerados, puede corresponder? ¿Veis? Es el problema contrario, ¿no? A mí me dicen, ahora no me dicen esto y dibujarlo, sino me dan el dibujo y me piden un poco saber de eso. Bueno, pues ahora otra vez. Vamos a ver qué era lo de... que lo voy a hacer con vosotros para que os deis cuenta. O sea, yo sé que en cada punto sobre esta curva la dirección de la recta tangente a la curva en ese punto tiene la misma dirección y en este caso, como viene la flecha, y el mismo sentido que el campo vectorial. ¿Vale? Muy bien, es decir que en este punto, por ejemplo, el vector correspondiente al campo es lo que estoy yo marcando aquí con el ratón, ¿de acuerdo? Tiene una inclinación. ¿Cómo es la componente X? Tiene una componente X no nula y una componente Y no nula. Una componente X y una componente Y que son ambas positivas en este punto. En este punto, por ejemplo, tiene una componente X que es positiva y una componente Y que es 0. ¿Lo veis? Todo a lo largo de esta curva, esta onda, entonces uno lo que observa es que la componente X es siempre positiva y la componente Y es siempre positiva. Hombre, yo creo que si uno se fija en este punto, pues verá que justo la componente X es positiva, pero la componente Y es negativa. Y aquí, justo en este punto, habíamos visto que es 0, y aquí es 0 la componente Y. Es decir, que la componente X siempre es positiva y la componente Y cambia de signo, de positiva a negativa. Pues eso es lo primero que uno entiende de esto. Y ahora busca, a ver cuál de estas puede cumplir eso. La primera, por ejemplo, nos dice que la componente X del campo es seno de X, más 1 por J. Eso significa que la componente Y es siempre positiva y vale 1, pero la componente X, seno de X, pasa de positivo a negativo. Eso significa que esta no puede ser, porque yo lo que he dicho es justo lo contrario. Por lo tanto, la opción 1 no vale. La opción 2, sí, 1, la componente X es siempre positiva. Y además, de esto también sé una cosa. Fijaos que la onda, el periodo de la onda es el mismo, vamos, no nos pone nada más que 2, ¿no? Es siempre igual, eso quiere decir que no se va alargando, no se va comprimiendo. Eso significa que la componente X es positiva y además constante, porque si no, no sería así. Por eso no lo quise decir al principio. Bueno, eso significa que esta podría ser. La componente X es positiva siempre y la componente Y cambia de signo, un seno. Vale, esta podría ser. La tercera posibilidad, lo mismo que la 1 no puede ser. X cambia de signo y constante. Es decir, que 1 y 3 tachadas. ¿La 4 puede ser? Sí, componente X positiva, componente Y cambia de signo. Perfecto. Entonces, de la 2 y la 4, ¿cuál puede ser? Me tengo que fijar en algo más, porque si no, aquí me dan en esta representación una información adicional, que es dónde está el origen de coordenadas y la orientación de los ejes, claro, que eso ya lo he usado. Eso quiere decir que para X igual a 0 me encuentro aquí. En X igual a 0, ¿cómo es la componente X y la componente Y? La componente X es positiva, en todos ellos será. Y la componente Y es positiva y distinta de 0. A ver, aquí, ¿cómo es cuando X es igual a 0? Seno de 0 es 0. Esta no puede ser. Coseno de X, coseno de 0 es 1, positivo, pues justo lo que yo he buscado. Por lo tanto, el campo que representa, el campo correspondiente a esa representación es el número 4. ¿Veis? O sea que es justo el juego contrario. Bueno, pues intentad, vamos a intentar en un minuto,
Pensad, a ver, tenemos aquí el 4, ¿no? Es similar. Aquí en esta representación no nos pone las flechas, pero estáis viendo las líneas de... Es decir, que no sabemos si el campo va de abajo a la izquierda a la derecha arriba o al contrario. Pero sí nos dice cómo es la dirección. Esta representación tiene un nombre que es, pues, por semillas de estas de hierba. Eso lo pondré ahora a continuación, qué sentido tiene. Es una representación que también puedo hacer con matemática de ese estilo. Es como despolvorear, ¿no? Como lo que ya conocéis de magnetismo, cómo se ven las líneas del campo magnético, pues uno espolvorea virutas de hierro y entonces se orientan a lo largo del... precisamente crean las líneas del campo. Pues con el campo eléctrico, en vez de utilizar virutas de hierro, pues uno utiliza esto, que habréis quizás visto si habéis visto la lección, el vídeo 2 de Walter Lewin, que os mostraré a continuación un poquitín, unos segundos. Bueno, entonces, las líneas. ¿Cuál de las cuatro? La quinta no olvidaos de ella. ¿Cuál puede ser? Pensadlo un poquitín y luego lo discuto con vosotros. Lo tenéis aquí, es en este, aquí en donde pone problemas, reto de estos, challenge problems, lo tenéis. No, perdón, justo he dicho lo contrario, cuestiones de concepto, perdón. Vale. ¿Qué creéis? Estructura curiosa, ¿no? Tiene. A ver. Yo creo que 1 y 2. 1 y 2 pueden ser, no pueden ser, o Pueden ser 1 y 2. pueden ser 1 y 2. Bueno, vamos a ver si eso es así. O, bueno, te tendrías que decidir al final por uno de los dos, pero bueno, eso, ¿entiendes? O sea, que bueno, eso es una primera orientación. Vamos a ver, fijaos, aquí también me dibujan los ejes. O sea, que yo lo que intento, ¿qué juego, vamos, que intenté antes? De la representación gráfica, intentar deducir cómo son las componentes X e Y de ese vector. Y es lo que voy a hacer ahora, porque es eso, es un vector. Son vectores, es lo que tengo que buscar. Y luego ver, pues aquí de estas formas matemáticas, a ver si alguna cumple esas condiciones. Bueno, aquí, por ejemplo, hombre, decir que la componente X va a ser siempre distinta de cero, eso no es verdad. Porque si yo me fijo, por ejemplo, aquí en estos puntos, ¿no? Aquí el vector sé que es vertical. Los puntos que cortan, los puntos pertenecientes al eje X. Es decir, para y igual a 0, el vector solamente tiene componente y no nula, la componente X es 0. Y bueno, a la inversa también me podría haber fijado aquí, en toda esta línea, a lo largo de los puntos a lo largo del eje Y, tengo que los vectores, fijaos, las líneas de corriente son perpendiculares, eso significa que la componente X es distinta de 0 y la componente Y es 0. Bueno, pues vamos a coger, por ejemplo, lo primero. Cuando Y es igual a 0, puntos del eje X, cuando Y es igual a 0, la componente X tiene que ser 0.
Vamos a ver. Cuando y es igual a 0, es decir, que aquí tendríamos 0, la componente x es 0, la 1 no vale. ¿No veis? Porque para diferentes x eso es distinto de 0. Hombre, únicamente vale para x igual a 0, pero tiene que ser para cualquier x. Por lo tanto, la 1, ya la primera en la frente, esa no vale. La 2, para y igual a 0, la componente x es 0, eso es cierto, ¿sí? Siempre. Fijaos que todo este término sería y igual a 0, para esos puntos eso es 0. Y la componente y, distinta de 0, salvo en el origen. O sea que esa vale. La 2 la dejamos, la apartamos, esa podría valer. Y vamos a fijarnos justo en lo contrario, a ver si cumple lo otro. Es decir, para x igual a 0, la componente y es 0. Para x igual a 0, la componente y es 0. También lo cumple. Es decir, que la 2 lo cumple muy bien las dos características. La 3, bueno, nos quedan 3 y 4 a lo mejor. Y ahora uno dice, cuando y es igual a 0, o sea que coseno de 0 sería 1, tendríamos y seno de x, seno de 0 sería 0, entonces tendríamos aquí 0, perdón, he dicho para y igual a 0, perdón, para y igual a 0 esto sería 1, y esto en principio cambiaría de signo para diferentes x, ¿de acuerdo? O sea que esta no puede ser. La 4, tendríamos para y igual a 0, tendríamos que esto sería 0, tampoco vale. Por lo tanto, la única que vale es la 2. ¿No vale la 4? Vamos a ver, otra vez. Para y igual a 0, seno de 0 es 0. Por lo tanto, la componente, el vector, la componente y es 0. ¿De acuerdo? Aquí, o sea que esa no me vale. La 3, vamos a repetirlo otra vez, para y igual a 0, todos estos puntos, tendría aquí 1, sería j. O sea, tendría una componente que sería... ¿Pero qué tendríamos aquí para seno de x? Eso es distinto de 0, salvo para x igual a 0. Lo que quiere decir que entonces ese vector no es perpendicular al eje x. Es decir, que esa no puede ser. Ya está. La única opción es la 2. ¿Habéis visto? ¿Os habéis dado cuenta? No hay ningún truco, es el único... O sea, uno no puede decir qué truco está utilizando. Lo único que estoy analizando es la dirección del vector. ¿En qué puntos del espacio en los que llama la atención de que una, ya habéis visto, a ver si es 0 una de ellas, etcétera, etcétera. En el otro caso era un poco diferente que este, ya lo tendremos. Bueno, ya que tenemos este abierto, podríamos también muy rápidamente decir qué es lo que llama la atención. Ya discutiremos esto, pero bueno, por lo menos ver, por ejemplo, esta y esta. Esta llama la atención una cosa, que las líneas de corriente son cerradas. En principio, hombre, vemos algunas que salen del dibujo, pero uno está aquí sospechando, ¿no veis? Aquí todos son cerradas, mientras que en este, por ejemplo, salen o sea, que aquí no salen de ningún punto. O sea, tú no puedes decir una línea de estas dónde empieza y dónde termina. No, es cerrada, no hay un comienzo o un fin. Mientras que en estas, aquí uno está viendo claramente que aquí hay un sitio donde puede estar confluyendo o saliendo, no lo sabemos porque no pone el sentido. Y en esta, pues, aquí uno dice, anda, por aquí puede salir o entrar, pero aquí también tenemos un punto en el cual, es decir, que la estructura, como veis, es diferente del campo que está representando en unos y en otros, es diferente. Y eso es muy importante, entre líneas cerradas y líneas que nacen y mueren en algún punto. Ya veremos que eso corresponderá pues, al campo electrostático. Tendremos fuentes y sumideros de las líneas, es decir, del campo, y tendremos el campo magnético, en el cual el campo magnético pues, no tiene principio ni fin. Y cuidado, el campo eléctrico, he dicho campo electrostático, el campo eléctrico en general podría tener un campo eléctrico que también fuese del estilo, como hemos visto, de líneas cerradas.
Es decir, que en el campo eléctrico hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Vale. Bien. Vamos a ver, me quedan aquí unos minutillos. Bueno, había dicho eso, lo del, que no se me olvide, el grass seeds, la representación esa. Vamos a ver un momento el vídeo de la lección 2 de Walter Lewin, aquí, donde lo teníamos. MIT 802. ¿Lo veis? Aquí, lección 2, campo eléctrico, líneas de campo, superposición, dipolos. Bueno, aquí ya me da una idea de por dónde tengo que buscar. Entonces vamos a darle aquí. Yellow was inside, right? Was that the way it was? Okay. Yellow inside. There we go. Vamos a ver. So now it's creating a dipole through this metal bar in the vicinity of two charges which have equal a ground. This is the real thing. This is the electric field. In high school with magnetic fields, with iron files, that's kid stuff. That's the easiest thing to do. This is the real thing. This is the electric field. I bet you've never seen electric fields which are traced by these mysterious seeds. So I'll give you ¿En qué se basa? Bueno, eso lo explica antes en la lección, en lo referente a dipolos eléctricos. Digamos, al meterlos en un campo, se forman dipolos, se separan las cargas, por así decirlo, y entonces, al separarse las cargas, eso lo estudiaremos, porque es importante, veremos cómo se orientan. The first thing you see is I'm going to make this, I believe it's going to be a dipole first. Lleno de aceite, so I'm going to charge one positive and charge the other negative, and then we'll see how these grass seeds will form each other. Tiene ahí dos Watch closely. polos, va a crear un campo, campo eléctrico, My goodness, that is a wonderful dipole field. El campo Of correspondiente course, a un we don't know dipolo, which one is carga plus or minus positiva. because Bueno, no grass sé si seeds, esta es la positiva y esta es there's la no negativa arrows o on them. negativa y positiva. Sí. But you clearly see these incredible Pero aquí las lines líneas estas, radially inwards, so outwards Como on salen each o one of the entran. charges, and then you see these nice arcs in between. Who could see it easily? o sea, una cosa parecida a lo Okay, you que... got something worse for your $20,000 tuition. Put a Ahí little bit more charge para que on, luego maybe. digáis que no se ríe. Se acaba de reír, decir, no digáis que no, que por $20.000, 2001 me parece, 2002, digamos lo que han apoquinado ese año por la matrícula. Pero bueno, mañana os enseño otra cosa. Ya no son 20.000, por lo menos en Yale deben ser del orden de 70.000. Pero eso mañana, para todos. Entonces, dice, que no digáis por la pasta que pagáis, que no os estoy enseñando una cosa bonita. Which is perhaps more interesting, I'd like to show you the field surrounding two charges, but now the charges are both the same polarity. Que son el módulo la misma carga de distinto signo, ahora son dos cargas So we have iguales. to undo the memory of the grass Que seeds. lo agita para quitarle la memoria. ¿No? Okay, now we'll try to make them both the same polarity. And then watch this hair blower effect that I told you about. Maybe it will not make... I'm not sure they made contact. Okay, we'll try it again. Come on. It's very funny, you know. It looks like there's some charge hidden, because it doesn't look as beautiful as we had earlier on the Maxwell view graph. It seems like there is something here on the side which it prefers
and therefore the electric field Bien, is ahora being eso, distorted. Let me try to discharge it. Piensa que I'm a se le ha reasonable cargado el conductor, so recipiente I should be able por to eso take lo any toca con straight charges off. para descargar. Oh, wait a minute. Ha! I had it upside down. Oh my goodness. Lo había puesto al revés. Can happen to anyone. All right. So they were O sea, never nada de really in good descargar ni nada. contact. You ready Simplemente now? Ah, look at that. Great. Now you really clearly see these field lines. You see. O sea, que ahí tenemos